Es un placer nuevamente para mí presentar a Guillermo de Osma, que se suma a estas jornadas. Ustedes pues conocerán a Guillermo porque desde su galería, desde la Galería Guillermo de Osma en Madrid, pues en verdad ha iniciado y propiciado el estudio de diversos autores de las vanguardias históricas. Guillermo no es un galerista al uso, es más bien un historiador del arte que ha emprendido también un proyecto de galería. Es una galería que en cierto modo realiza exposiciones concretas a artistas, les dedica una atención especializada con un catálogo generalmente un catálogo realmente exquisito, ¿no?, en su edición y en su concepción, de tal manera que es una galería de arte que también cumple esa función de casi diría un centro de investigación también, ¿no? A cada autor al que se le hace una exposición también se le dedica una atención desde el punto de vista de la investigación. Bueno, Guillermo es historiador del arte. Entre sus muchos proyectos señalaría, por resaltar tan solo algunas líneas, pues el haber propiciado el famoso y célebre diccionario de las vanguardias artísticas que realizara conjuntamente con Juan Manuel Bonet, ¿no? Y que es un libro de consulta para todos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, se encuentra realizando también el catálogo razonado de Maruja Mayo, ¿no?, con gran entusiasmo. Y en definitiva, en el caso de Óscar Domínguez, la Galería Guillermo de Osma tradicionalmente pues, ha publicado muchos de los catálogos más interesantes que han salido sobre Domínguez, dedicándole especial atención a épocas concretas, ¿no? Así que, bueno, con mérito propio y en fin, con gran conocimiento de este tema, tenemos a Guillermo hoy en la mesa. Le hemos pedido que haga una pequeña intervención sobre este tema de Óscar Domínguez en Praga, porque por sus manos han pasado diversas obras también de aquel momento. Y por cierto, tenemos que excusar, eso sí, la presencia de Ana Vázquez de Parga, que teníamos previsto que estuviera con nosotros aquí, pero en fin, nos ha llamado a última hora, no ha cogido el avión por motivos de salud. Así que bueno, haremos el debate con Pavel Stepanek, con Guillermo de Osma, y también, por supuesto, retomamos el diálogo con Eliseo Izquierdo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isidro. Sí. Yo voy a centrarme un poco y me parece bastante osado hacerlo delante de Pavel Stepanek, que es el que más sabe de lo que yo voy a hablar, que es un poco el coleccionismo de Domínguez en Checoslovaquia, ¿no? Obviamente una de las fuentes importantes de esta pequeña investigación, porque supuestamente haremos 4, bueno, ahora intentaré explayarme un poquito más. Bueno, pues está basada obviamente en la gran investigación y documentación que Pavel ha ido haciendo sobre este tema hace muchos años. Entonces yo recurriré a él para algunas dudas que tengo. Me imagino que me corregirá otras cosas y completará probablemente algunas cosas que queden en el tintero, que serán varias. Yo he intentado reconstruir algunas de las colecciones, saber qué ha pasado con algunos de los cuadros. Algunos efectivamente han pasado por nuestras manos y están en colecciones particulares, pero bueno, iremos viendo cada caso. En todo caso, hoy, otras veces me toca más el lado de historia del arte, hoy me toca más el lado de representar al mundo del galerismo y en este caso del coleccionismo, que es una parte fundamental de la historia del arte. Es un poco el patito feo, siempre queda un poco como relegada, siempre queda un poco al margen, y yo creo que ese es un grave error, porque yo creo que es muy difícil entender cómo las cosas pasan sin el mercado, ¿no? Yo recuerdo una frase de Quentin Bell, que era un hombre muy ligado al laborismo, o sea que nada, digamos, sospechoso en el sentido de defensor del capitalismo, y Quentin Bell decía que el arte existe porque se vende, y es una frase
que parece muy tonta o muy evidente, pero que yo creo que da mucho que pensar. Y yo represento un poco ese lado que creo que merece mucho más interés y reconocimiento también, ¿no? Y realmente el coleccionismo. El coleccionismo de Domínguez, en el caso de lo que yo entiendo que es el coleccionismo de Domínguez en Checoslovaquia, entra dentro de un modelo que le pasó mucho a Domínguez. Yo di una conferencia, no sé si alguno pudo atenderla, en el año 2015 en el Museo de Cristino Evera sobre los coleccionistas de Domínguez, y estudiando el tema, realmente hasta que hay un mercado post el fallecimiento, el suicidio de Domínguez en el 57, bordeando el 58, como saben ustedes, se suicida más o menos a las 12 de la noche, con lo cual en algunas biografías aparece como falleció el 57 y en otras como falleció el 58, todo muy Óscar Domínguez, hasta que se crea un mercado en los años 70, sobre todo en los 80, como bien ha explicado Eliseo. Realmente el coleccionismo de Domínguez es un coleccionismo fundamentalmente de amigos, y el primer coleccionismo de Domínguez van a ser sus amigos fundamentalmente del grupo de Gaceta de Arte, Gutiérrez Albelo, Pedro García Cabrera, muchos de ellos tenían obra de Domínguez, y sobre todo su gran amigo y mentor Eduardo Westerdahl, que fue quizá el mayor coleccionista de Domínguez que ha habido, ¿no? Y ese modelo de alguna manera se va a repetir cuando él llega el año 46 para la exposición de Manes, cuya foto vemos aquí y que tú mostraste ayer. Ese modelo se va a repetir en Praga, es decir, en Praga, donde obviamente después de la salida de los alemanes y la llegada del ejército ruso, en ese momento ejército de liberación, que luego Stalin haría de las suyas y pondría la bota sobre el gobierno checo y sobre el país en un golpe de Estado el año 48, en ese momento el mercado en Praga era, yo creo que inexistente, pero le dejo algunas cuestiones después, para que Pavel nos explique si había o no había un mercado, pero yo imagino que era un mercado casi inexistente. Entonces Domínguez realmente, que va a vender muchos cuadros en Praga, yo creo que tú mismo hablas de que en Praga, en Checoslovaquia, quiero decir, lo que es hoy Chequia y lo que es hoy Eslovaquia después de la separación, tú calculas que debe haber como unas 200 obras, o hubo 160. 160, bueno, que son muchas, en un hombre que hace varios viajes y que tiene una presencia continuada importante entre el 46 y primeros del 49, son muchas obras, es decir, tuvo mucho éxito. Su obra suscitó un enorme interés, por supuesto, de prensa, como tú bien has contado, pero suscitó también mucho interés entre sus compañeros, que fueron los amigos que fundamentalmente van a constituir las colecciones de Óscar Domínguez, de cuadros de Domínguez, y que luego muchos de esos cuadros van a acabar en las galerías y museos, tanto de lo que es Chequia como de lo que es Eslovaquia. En esta foto que vemos ahora, que es la exposición de Manes, otro de los problemas que pasa, y no solo a Domínguez, es que, claro, en el catálogo hay un listado, todo muy bien, todo muy bonito, pero no todos los cuadros corresponden a los del listado, o hay cuadros que no están en ese listado, como es el caso del retrato de la mujer. En este caso tenemos una de las paredes dedicadas a Óscar Domínguez de la exposición de Manes, de la primera del 46, donde tenemos un cuadro que hoy está en la Galería de Moravia, que es el cuadro del pintor y modelo, el cuadro grande que está a mi derecha, que es su derecha también, y que es el número 13 del catálogo, La mujer soñando, el gran cuadro a la izquierda, que es el número 14, La ciclista, que es el número 19, y el 21. Y el cuadro del medio no está en el catálogo. Ese cuadro aparece en subasta 2 veces recientemente y queda invendido, pero es un cuadro muy interesante, muy bonito, bueno, pues son esos
huecos que al historiador del arte siempre le molestan mucho, pero que se producen tantas veces en la creación, no solo en la creación, sino en la exposición o cuando uno da a conocer a los artistas y en cuántas exposiciones ha pasado este hecho, ¿no? Lo cual es muy importante porque cuando luego uno hace una ficha, un catálogo, etcétera, etcétera, ¡ay, este cuadro no estaba, luego no es bueno! No, este cuadro no estaba, luego hay que mirarlo con atención porque igual efectivamente es de Óscar Domínguez, como es este caso, ¿no? Y siguiendo un poco con la idea un poco de la reconstrucción, la primera colección de la que quiero hablar es la colección de Pels, que es un pintor y fundamentalmente dibujante. El dibujo que ven ustedes ahí no es representa a Pels, pero no es de Pels, es de Adolf Hofmeister, que fue también pintor, diplomático, político, ligado al Partido Comunista, muy importante para la realización de la exposición del 46, y ahí le vemos en la foto de al lado al pintor, dibujante y caricaturista Pels, que es el más alto de todos, en el medio el presidente checoslovaco Beneš y a Hofmeister en el exilio en Estados Unidos en una exposición en el MoMA el año 43, antes del regreso a Praga, cuando salen los nazis y entra el ejército ruso en ese momento de liberación, como he dicho antes, ¿no? Pels tiene bastantes cuadros de Domínguez, uno de ellos, cuadro fundamental que hoy está en la Galería Nacional de Praga, el cuadro de la vidente, uno de los quizá mejores cuadros que presenta Domínguez en sus diversas exposiciones de Checoslovaquia, pero cuadro que ya había presentado, es decir, Domínguez va con cuadros que ya había pintado durante 43, 44, 45, en este caso es un cuadro que él ya había presentado en la Galería Ruhr-Henschel, en una de sus primeras, después de la que has comentado tú, la exposición de Louis Carré del 43, en una de sus exposiciones parisinas. A partir del 43, Domínguez tiene una vida expositiva muy intensa, rara vez repite, o ninguna vez, habría que mirarlo, repite la galería, lo cual da un poco, es sintomático de ese carácter muy seductor, pero al mismo tiempo muy complicado y muy cambiante de Óscar Domínguez. Es decir, no hay una fidelidad con una galería, que es lo normal en un artista. Louis Carré es una de las galerías más importantes de París, que está representando en ese momento, por ejemplo, Fernand Léger. Domínguez hace una expresión con ellos, no repite, expone en Ruhr-Henschel este cuadro maravilloso que vuelve a exponer en Manes en el 46 el catálogo, como catálogo número 1. Ese cuadro pasa a la colección Pels y acaba entrando en las colecciones de la Galería Nacional de Praga. Pero hay una serie de cuadros que también son de Antonín Pels que entran en las colecciones de Praga, y esa es una pregunta que igual que Pavel probablemente nos pueda contestar, como este precioso cuadro de las figuras fechado en el año 46, que entra en la colección de la Galería Nacional, pero que se restituye, imagino, que a la familia de Pels, que a los herederos de Pels, en el año 92, como una serie de cuadros que vamos a ver. Cuadro que sale en un remate en Alemania y que yo tengo la suerte de comprar en ese remate, donde salieron otras cosas que en cambio no pude comprar, y cuadro que nosotros tuvimos en la galería en Madrid, que estuvo en algunas de las exposiciones antológicas como la de Telefónica y alguna otra, y que hoy está en una buena colección de Barcelona. De ese grupo de cuadros de la restitución del 92, y ahí nos iluminarás un poquito tú luego, Pavel, está también este precioso cuadro también del año 46 de Figuras en el balcón, que es un cuadro que yo no he visto nunca en realidad. Un cuadro interesante, empieza ya con el tema de las mujeres en el balcón, que va a ser uno de los temas de estos años de Domínguez. Como ya se ha dicho aquí repetidas veces, son años
felices de Domínguez, son años muy plenos, donde él pinta mucho, expone mucho, es muy activo y tiene esta pintura que en su momento llamó mucho a los críticos checoslovacos, por lo que yo he podido leer, el uso del trazo negro para no solo demarcar a las figuras, sino también muchas veces el espacio, ¿no? Y eso lo vamos a ver en otros cuadros de este grupo. Todos son de esta misma colección, de la colección Peltz. También cuadro que se restituye en 92 y cuadro que también se vende en la subasta de Colonia Lempertz, donde sale todo este grupo de cuadros que imagino que eran de los herederos de Antonín Peltz. Aquí vemos otro cuadro, de vuelta a estas líneas, en este caso muy marcadas, las ortogonales, con una intención muy geometrizante. Bueno, es algo que está presente en este momento, pero de una manera muy, como diría yo, muy poco sostenida, ¿no? De una manera muy informal, ¿no? A él le sirve para componer y para marcar el espacio de la obra, pero de ahí a que haya una intención geometrizante, pues yo creo que es difícil de decir. Este cuadro también tiene la misma historia, entra en la Galería Nacional años 60 y que no sé si entra porque se reconfiscan, o sea, no sé si hay una confiscación, luego si no te importa lo cuentas, así yo sigo con mi discurso y luego volvemos a esto que me parece un tema interesante. Y también se restituye el año 92 y también sale en subasta en Lempertz. He puesto al lado un dibujo muy interesante porque tiene mucho que ver con esta composición, aunque tiene variantes, porque ese dibujo que venía también de Praga, de una colección particular, es un dibujo que tuvimos nosotros en la galería, que está en una de mis exposiciones y que acabó, como muchas cosas, gracias a Dios también, en una colección pública que es la Fundación Mafre en Madrid, que tiene una espléndida colección de dibujos y en ese momento Óscar Domínguez no estaba representado y yo creo que después tienen alguna otra cosa que complementa la presencia de Domínguez en esta gran colección de obras sobre papel de artistas españoles. Aquí tenemos uno de los cuadros más conocidos de ese momento, también de la misma colección, también con la misma historia, restituido en 92, vendido en Lempertz en 97. Este es un cuadro que yo no pude comprar y que Domínguez pinta en Checoslovaquia. En este caso vemos a Domínguez con Jan Solz, que va a ser también un gran amigo de él y que le va a acoger en Olomouc, en el taller, le va a prestar su taller para que Domínguez pinte una serie de obras que va a pintar en tierras checoslovacas, y entre ellas el famoso cuadro del bodegón con quinqueo, con la lámpara de petróleo, que lo vemos en la foto, igual que otro cuadro que está, por cierto, en la exposición aquí abajo, que yo tampoco había visto nunca, que es este florero, justo en la cabeza de Domínguez, donde está la cabeza de Domínguez, vemos el cuadro del florero que está en la exposición, espléndida, por cierto, y enhorabuena, del TEA. Y aquí hay dos obras más que aparecen en esta subasta de Lempertz sin procedencia, pero que, como aparecen acompañando a las otras, imagino que eran también de la colección de Peltz. La de la mujer acostada, la mujer en el estudio, porque parece que es un caballete o es un caballete. Hay este juego con el espacio interesante, donde no sabemos si es un lienzo o ella está recostada, y hay esta cabeza que podría ser el pintor, un voyeur, un visitante. Bueno, siempre esa especie de figuras, de interpretaciones múltiples que tiene mucha de la obra de Óscar Domínguez, y al lado un dibujo de un guerrero que tiene que ver con el famoso cuadro de Franco sobre España, que desgraciadamente por su dimensión no ha podido acompañar a la exposición que podemos admirar aquí. Dibujo que pasó, por cierto, también por nuestra galería y que está reproducido en uno de nuestros catálogos.
Paso aquí a otra colección interesante también, colección de otro amigo y de otro artista al que hemos visto en la foto y que le presta su estudio en Olomouc, que es Jaroslav Scholz, ¿no? Scholz, perdona. Sí, la pronunciación ya lo siento. No, pero me corriges, encantado de que me corriges. Jaroslav Scholz, pintor interesante, un pintor dentro de la figuración, vamos a decir, como un equivalente de lo que serían los españoles que van a Praga, un poco en ese estilo de una figuración poética, por llamarlo de alguna manera, pero muy en esa onda. Podía haber sido uno de los pintores del grupo español que aparece aquí en la foto y que hace este precioso dibujo que está en la exposición, o es una foto. Es una reproducción. Es una reproducción, sí, cierto. Casera, digamos. Bueno, pero útil. Dibujo muy bonito de Domínguez pintando precisamente, probablemente en su estudio, que se lo había prestado, y es del año 47, o sea, coincide absolutamente en las fechas. Scholz tiene una serie de cuadros muy interesantes de Domínguez, en este caso casi todos regalos. No sé si intercambio, porque en el famoso... en este mundo curioso de la vida de los objetos, que es el título de un libro precioso de Maurice Rams, que Maurice Rams fue precisamente el subastador que subasta, que remata el atelier, el estudio de Óscar Domínguez en París, y en ese catálogo hay algunas obras de algunos amigos, pero yo no he encontrado nada de Scholz o de otros amigos de Praga, ¿no? Entonces no sé si hubo un intercambio, simplemente en agradecimiento a haberle prestado su estudio, Óscar Domínguez regala a Scholz una serie de obras. Algunas sabemos, los Scholz vienen a París en un viaje, creo que es el 47. Él vino a París 3 veces, o sea, primero como becado y luego como pintor, y al final en el año 49, cuando las últimas oportunidades de viajar. De salir, claro, de salir de... Y también su mujer, que era doctora, sí, y que también ha hecho viajes independientes y nos informa sobre la situación de Domínguez, por ejemplo. Claro. Bueno, hay en alguna de las dedicatorias están dedicados y regalados en París, claramente, ¿no? Y alguna directamente a ella, como este cuadro, el del rinoceronte, que te podemos admirar también aquí, dedicado en el 46, por Marta, en francés, por Marta Solchova, ¿no? Solchova, perdón. Très touché por sa visite avec l'amitié de Domínguez. Domínguez con un poco en vista de su visita parisina, y que hoy en día está en el Museo de Arte de Olomouc. Otro cuadro de la colección Scholz, un cuadro que ha remarcado Isidro. A ti es el cuadro que más te gusta, ¿no? El de la Revolución, el cuadro de la Revolución. Muy interesante porque tiene serie de elementos fundamentales que tú has remarcado, el toro, ¿no? Obviamente, la figura del propio artista, esa figura proteica y dionisiaca del toro, que corresponde con la forma de ser de Óscar Domínguez, pero que también ya nos está adelantando estas mariposas, el revólver, por supuesto, la mano que va a entrar en estos cuadros preciosos del beso, que son dos figuras enfrentadas, una de ellas llevando esta planta en forma de corazón, este momento de gran felicidad, de expansión de Domínguez, y que en este cuadro pues aparecen mezclados en este curioso uso del espacio, siempre con estas grandes líneas negras que llamaron mucho la atención, y que él iría cada vez haciendo más finas hasta llegar a ese momento fascinante que ya empieza en los años de Praga, que es el triple trazo, que es un momento muy lírico y muy poético, el quizá el más poético probablemente de la obra
de Óscar Domínguez, ¿no? Pero que al final deriva de estas estructuras, de estas líneas potentes que van a ir derivando a las líneas tan finas y delicadas del triple trazo, ¿no? También es un cuadro con dedicatoria al matrimonio Scholz y dedicado por Mott y por el propio Domínguez, ¿no? Aquí hay otro gouache precioso en la colección española, comprado en una subasta. Es un cuadro, el cuadro anterior es de la Galería de Artes Plásticas de Ostrava, es decir, está en una institución pública. Este cuadro pasó por una subasta el año 82 en Christie's, España, y pertenece a una colección en Bilbao, la colección Zorrilla Alegrica, que es una espléndida colección en Bilbao. Aquí hay un retrato de Martha Scholz, a la que pueden ver ustedes en esa foto de grupo. Es la cuarta por la izquierda, mirando un poquito al lado, ¿no? Mirando un poquito de perfil. Y aquí vemos a Domínguez abajo, siempre, pues, de alguna manera haciéndose remarcar debajo de la mesa, con ese sentido del humor, sentido muy teatral también, un hombre muy grande, entonces siempre todo lo que hacía de alguna manera tomaba mucho sitio y era siempre muy, muy visible, ¿no? Aquí un retrato precioso que tiene que ver con un retrato que ha hecho de Georges Junier un poco antes, el retrato de Jaroslav Scholz, dedicado, creo que lo pueden leer ustedes, pour Jara, que me imagino que es el diminutivo de Jaroslav, del año 48, que pasó por una galería barcelonesa, la Galería Oriol, que también ha tenido muchas obras de Domínguez y que está hoy en una colección particular en Barcelona. Bueno, y luego Scholz tiene bastantes obras, el grupo de Minotauros que hemos visto y que está en la exposición, tenía una serie de calcomanías también, tenía una serie de dibujos, y entre ellos el dibujo de la mesa con el revólver, otro de los temas icónicos de Domínguez. Otro pintor que también le acoge, que le va a acoger en Bratislava en su última visita al año 49, un pintor interesante, es Jan Mudrok. Mudrok se dice, ¿no? Mudrok. Con J al final. Con J, sí. De acuerdo. Mudrok le deja el taller para que él pinte en Bratislava el año 49, que es donde se hace la última exposición de Domínguez, que es la exposición que viaja, que ha inaugurado a fines del 48 en Praga y que viaja a Bratislava a principios del 49. Bodegón, que está que después de Jan Mudrok pasa a un personaje muy interesante, que es un músico, profesora de música bastante famosa, porque hay una biografía de ella muy fácil de encontrar en internet, que se llama Alena Vesela. Sí, no sé si a ti te dice algo, pero hay bastante información sobre ella en internet. Cuadro que también llega al mercado, digamos, internacional y que acaba en una muy buena colección de Barcelona, que es la prestadora del cuadro aquí, una colección muy interesante, muy centrada en la vanguardia histórica, en el noucentismo, pero que también tiene alguna cosa más, digamos, recientes en fecha, como es este maravilloso cuadro, donde ya aparece otro de los temas icónicos de Domínguez, que son los fruteros come frutas, que aquí, aparte de que dialoga con ese revólver, hay otros ejemplos magníficos, ¿no? Y el otro cuadro que pertenece, yo creo, todavía a la colección de Jan Mudrok, es otro doble revólver, espléndido cuadro, también un cuadro muy interesante, porque él de alguna manera rompe esa manera más tradicional de mostrar ese revólver como de perfil abierto, y lo une a un segundo revólver y crea esta composición espléndida, que también está en la exposición aquí. Es de la hija del pintor, es la hija que lo mantiene. Cuadro que ha mantenido en su colección, y bueno, pues de lo que me parece estupendo, ¿no? Porque la verdad que
yo vivo del movimiento de los cuadros, pero también está muy bien que los cuadros, igual que los retablos que se pintan para los altares, queden en sus iglesias, también está muy bien que los cuadros queden en casa de sus coleccionistas originales, ¿no? Aquí hay un grupo de guitarras, voy a enseñar 3, todas pintadas seguramente en Praga, y esta primera está dedicada a un poeta que hizo algún poema sobre, desde luego sobre este cuadro hay un poema de él, y también algún poema, entiendo, sobre el propio Domínguez, que es Stanislav Krupka, al que vemos en la foto con el famoso cuadro de la liberación de España, que está en la exposición del TEA, ¿no? Una de las preciosas guitarras que hay toda una serie muy interesante de guitarras, todas de estas fechas, ¿no? Pero vamos a mostrar esta, otra de la colección del pintor, perdóname, Kuchera, y esto es el dominativo, genitivo, dativo. Ya de acuerdo, a Kucherovi es de Kuchera, Sí, de acuerdo. sí. Del pintor Alois Kuchera, de Olomouc, al cual está dedicado el cuadro, cuadros que también acabaron saliendo al mercado, digamos, internacional, y que se remataron. Primero se remató en España, en Ansorena, y este segundo apareció en el Doroteum en la sucursal de Praga el año 99, donde se remató, y no sé cuál fue el destino final del cuadro. Otra de las famosas guitarras, que simplemente la he puesto también porque el cuadro acaba saliendo al mercado y se remata y se vende, no se vendió, quedó invendido en una subasta de Fernando Durán hace muy poco, el año 2015, pero tiene esta curiosa dedicatoria, Domínguez, año 47, dedicado a Karl Marx, al amigo Karl Marx, ¿no? Me imagino que es una boutade del propio Domínguez. Aquí otro de los cuadros que a mí les he podido seguir la pista, y de hecho también pude acceder a él gracias a ti, fue el cuadro de Simáček, pintor, escenógrafo, gran escenógrafo checo, Oldřich Šimáček. Es el fotógrafo que ha hecho las fotografías del grupo en Olomouc. Es que él no fue fotógrafo, sino escenógrafo, Sí. Y llegó hasta el Teatro Nacional, o sea, hacía escenas para el Teatro Nacional de Praga, sí. Pero comenzó en Olomouc. Bueno, y que ha fallecido hace muy poco, en 2014, y al que le regala o le da, la dedicatoria es muy expresiva, por Notre cher camarade Simáček, este preciosísimo cuadro que yo pude, gracias a Pavel, conseguir, y que hoy está en una colección madrileña, y que, bueno, que ha estado en varias exposiciones y que se ha visto públicamente, ¿no? Y para ir terminando, un cuadro que está también en la exposición, un cuadro preciosísimo, que es la tauromaquia, que estuvo en la exposición, entiendo yo, en la exposición de Manes del año 48, una de las tauromaquias que se presentaron allá, y que perteneció, hoy en día está en la Galería de Moravia, en Brno, pero que perteneció a un comerciante de arte que era František Venera, que igual tú nos puedes dar alguna Venera era realmente un comerciante de arte que comerciaba con cualquier cosa que le llegaba a las manos, y tuvo un buen depósito de los españoles de París, porque en Brno se celebró la segunda versión de la exposición de Praga. De Praga, sí. Del 46. Y tenía una galería auténtica, una tienda de... Yo no sé si tenía una tienda o cómo lo hacía, porque yo lo conocí ya en el socialismo, cuando no había nada de eso, claro, pero no lo puedo afirmar. Y aquí voy a presentar dos cuadros poco vistos que pertenecieron a una... y están dedicados a ella. Lo que pasa es que ella se casa con un artista belga, Albert Bontrider, arquitecto, poeta,
bueno, tocó bastantes ramas diversas, pero se casa en el año 53 en Bélgica. Yo no sé si ella los cuadros los recibe en Checoslovaquia o en París, pero están dedicados, el de la ciclista, a Olga Donalova, que fue pintora también, fue alumna de Lot y de Léger, y que se casa con este artista belga, no muy conocido, porque la verdad que sale muy poco, Albert Montrider sale muy poco sobre él, pero el cuadro tiene una dedicatoria al dorso que obviamente pues es muy indicativa, es un cuadro precioso. El tema de la ciclista, un tema también muy expuesto en las exposiciones checoslovacas, y que también, bueno, pues tuvimos nosotros en la exposición telefónica y que se remató en París y que luego la Galería Oriol vendió a un coleccionista particular. Otro cuadro que perteneció a esta misma persona, a Olga Donalova, es este cuadro, es el cuadro digamos, de la ciudad con estas mariposas, dedicado una dedicatoria muy expresiva por Olga Donalova, Amour, 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 un cuadro del año 47, 50 por 61, que también salió en subasta en Francia, pero que no sé cuál fue luego su destino, pero es un cuadro que yo no he visto nunca en realidad y no recuerdo que esté recogido en ningún libro o que esté expuesto. Y para terminar, documento interesante que tengo la suerte de poseer, que es el catálogo original de la última gran exposición, que es la de Manes del 48. Es un catálogo que creo que hay algún detalle, y que aquí hay los precios, que también te quería luego preguntar. Si yo he intentado buscar la actualización de los precios para tener una idea, pero no la he podido encontrar. Pero estos son el detalle del catálogo, que es un catálogo precioso con estos dos dibujos impresos obviamente de Óscar Domínguez, pero con esta preciosa... Variables, perdón. Y variables, sí. Variables porque se ojea media página y aparece Exacto. otra imagen. Yo cuando lo conseguí pensé que estaba roto. Ajá. Porque la página efectivamente está recortada en la mitad. Entonces puedes jugar con el dibujo, bueno, ahora lo veremos, ¿no? Bueno, esta es la cubierta con un dibujo original y firmado por Domínguez, que es un documento raro. Aquí tenéis en las vitrinas una copia, pero es un documento que se ve muy poco y que no lo conozco yo tampoco, digamos, publicado en plan facsímil en ninguna de las publicaciones de Domínguez, ¿no? Esta es, bueno, el Paul Éluard, el poema que le dedica a Domínguez, y aquí vemos los dos dibujos. Lo que pasa es que no se ve, pero sí, yo creo que sí se ve. Se ve que uno tiene una raya en el medio, que efectivamente está cortado, y entonces se puede tapar, se puede jugar con el otro dibujo y crear una propia composición, cosa que yo no entendí hasta bastante más tarde, ¿no? Que era una cosa hecha a propósito, ¿no? Son dos preciosos de dibujo que nunca la idea del toro arquero, que tú has enseñado antes, y que es una imagen preciosísima también de Domínguez, y que demuestra esa maravillosa capacidad de invención que tenía nuestro admirado pintor, ¿no? Y aquí está la lista de las obras expuestas con sus precios, que es muy interesante. Algunos cuadros yo he podido identificar, me imagino que tú sabrás mejor que yo cuáles son cuáles, pero lo que no tengo ni idea es lo que son, y no sé si tú has podido, lo que las coronas, 20.000 coronas checas, sabemos lo que eso es. Sabemos lo que hoy serían en dinero de hoy, pero claro, no. O sea, es el precio antes del cambio impuesto el año 53 por el gobierno comunista. Ya. O sea, tampoco nosotros podemos saber fácilmente lo que eso representa. Habría que por lo menos comparar la venta de algún producto por el mismo precio y para darse cuenta de lo que se trata, ¿no? Pero sería interesante preguntárselo a un coleccionista, porque el mercado Domínguez a nivel de precios desconocemos los precios de Domínguez de su época, ¿no? En alguna de las copias de la famosa subasta del Atelier Domínguez,
que hace Maurice Rance con la ayuda de los expertos Kelag, ahí en algunos de los catálogos vienen los precios, pero francos de la época, en un momento muy devaluado de la obra de Domínguez, pero aquí sería interesante pedirle igual a algún amigo tuyo economista, ¿no?, que nos dé un poco la pista de lo que eso pueda representar, ¿no? Que es interesante ver, bueno, pues los cuadros más caros son los primeros, que no sé si son, yo entiendo que eso traducido quiere decir composición con fondo, lo tenía yo en algún lado, con fondo, mira, aquí lo vas a leer igual mejor, yo creo que lo traduje en algún lado, mira aquí, uno es con fondo rojo, otro es con fondo azul. Sí, con fondo gris. Gris, exacto. ¿Y qué serían estos bodegones? Porque composición... Muy difícil decir. Ya, pero en esa época, cuadros, digamos, abstractos, hasta un poco más tarde. Composición es composición. Si fuera bodegón, dirías Achishi en checo. O sea, esto, por lo menos supongo, ¿no? Depende también si era la propia expresión de Domínguez o si, habiendo mandado la obra, alguien ha determinado los títulos. Claro. Esto tampoco lo sabemos con exactitud. Alguno de los otros sí podemos llegar a saber, el de la costurera, pues que es el número 8, una cabeza el número 9, la tauromaquia en rojo, que no sé si es la tauromaquia que tenéis en la exposición, es esa probablemente, pero que curiosamente no tiene un precio muy alto para el tamaño que tiene, ¿no? Con lo cual el caballo de Troya entiendo que es el número 18. Pero hay como mínimo 3. Claro, sí que hay tamaños pequeños, sí, porque el precio no correspondería al tamaño importante que tiene la colección del TEA, que es espléndido. Bueno, y nada, con esto es un poco un repaso de los coleccionistas y de lo que pudo ser ese mercado, sobre todo basado en los compradores amigos, y hay de hecho el precioso testimonio del poeta Cyril, ¿cómo se llama el poeta?, que hace un testimonio de cuando va a ver a Domínguez a París y conoce a Domínguez y a los... yo lo tengo en el catálogo. Es que hay, no, aquí, pero lo encuentro en un segundo porque lo marqué. Mira, es este. Y es que en su alrededor hubo más poetas. El de Vladimir Reisel, que tuvo... No era tan poeta como escritor. Escritor eslovaco y periodista también bastante importante. Yo lo conocí al final de la vida y también le invité a que colaborara, y cuando quería que repitiera o profundizara las memorias, ya dijo que no, que estaba muy mal y que no lo recordaba, o sea que se perdió la última oportunidad de profundizar lo que cuenta aquí. No, pero que es muy interesante porque él cuenta aquí en su estancia. Él debió de vivir bastantes tiempo en París. Sí. Él era agregado cultural de la embajada checoslovaca. Por eso. Entonces él conoce no solo a Domínguez, sino a muchos de los artistas españoles. Comenta que gracias a Domínguez conoce a Picasso. Y también su colección, que yo la conocí todavía antes de dispersarse, tenía piezas de otros artistas, sobre todo Viñes, Peinado y otros. O sea. Y de Domínguez hay un cuadro de él aquí, yo creo. Sí, el de la bicicleta. El de la bicicleta, ese era de él. Sí, es de un cuadro precioso. Sí. Precioso, que yo no conocía. Y él cuenta cómo consiguen con su sueldo, con el dinero de su sueldo. Bueno, la verdad que es muy bonito. Si queréis, leemos el texto y con eso podemos un poco, porque es un testimonio de primera mano que está muy bien, la verdad. Leo, no es muy largo, merece la pena. Con Óscar Domínguez, su esposa Maud y sus amigos caíamos de vez en cuando por algún local de baile. Óscar, aquel salvaje gigantesco natural de Canarias, representaba sobre la pista toda una corrida de toros. Volviendo a tu tema del toro, nos agradaba el restaurante en Barcelona de Montmartre, lugar de reuniones casi exclusivo, digámoslo así, de los españoles, donde naturalmente bailamos casi siempre los bailes hispanos y donde se oían gritos de olé y repicar de las castañuelas. Allí Óscar nos presentó a la famosa actriz María Casares, una de las principales intérpretes de la Cartuja de Parma de Stendhal.
También en el Barcelona actuaban jóvenes bailarines y cantadores españoles vestidos con los trajes típicos. Bailaban con mucha gracia, sobre todo el flamenco lleno de temperamento y el paso doble. El paso doble lo aprendí hasta yo, pero con el flamenco nunca pude. Mis amigos españoles vivían modestamente porque en la jungla de artistas plásticos de París vivir del arte era muy difícil. De tarde en tarde yo les compraba a precio de amigo sus cuadros, muchas veces no acabados de secar. Y así es como me ha quedado luego, como recuerdo, una pequeña galería de arte español moderno de la primera época de la posguerra, que es la que conoció Pavel. Sí, bueno, yo no podría presentarlo mejor. Incluso tengo que confesar que no se me ha ocurrido hacer unas listas según los propietarios, bueno, que también sería útil, ¿no? Pues sí. O sea, casi todo está, pero por separado, en el catálogo que se está imprimiendo. Pero a propósito de estos cuadros aún no terminados, yo me referiría a otro cuadro que representa al gallo sobre la mesa. Y este cuadro pertenecía a otro escritor, otro periodista eslovaco, que me contó que lo había adquirido de Domínguez y Domínguez se lo envolvió en la prensa diaria. Entonces, cuando llega a casa, ve que las letritas se imprimieron ahí en el cuadro. Entonces, en la última restauración, lamentablemente han quitado estas letritas porque era el testimonio precisamente de esta situación que se llevaban cuadros apenas secados. Sí, como cuenta. Sí, o sea, sí. Bueno, oye, ¿y qué pasa con la restitución? ¿Qué pasó? Que en el 92 hubo una ley. Bueno, vamos a hablar de las restituciones e incluso de la situación que tú has sugerido de las compras y ventas durante el comunismo. Es que después del año 48 entra en vigor una ley de especulación. O sea, si tú compraste una obra de Domínguez por 1.000 euros y las vendes por 1.001 euros, eres especulador, porque querías ganar. O sea, yo exagero un poco, pero cualquier diferencia en la venta se consideraba especulación. Y esta ley de especulaciones se aplicó en el caso de la colección Peltz, no a Peltz mismo, porque esta colección la había adquirido un coleccionista que se llamaba Borovička. Y a esta familia se le devolvió todo el material, así que la Galería Nacional ahora tiene muy poca cosa. O sea, ningún dibujo de Domínguez ha quedado en la Galería Nacional. Y de pinturas unas 7 u 8, las que fueron o compradas legalmente o provienen de compras posteriores. O sea, se devuelve a la familia Borovička, no a la familia Peltz. Sí, y esta familia, los descendientes lo vendieron a un coleccionista que vendía las piezas en Suecia, Alemania, etc. Y tuvo mala suerte de que en uno de esos viajes tuvo accidente mortal y pereció. ¿Y dónde están ahora los cuadros? No lo sabe nadie. Bueno, es uno de esos destinos tan raros que, digamos, persiguen estas obras de Domínguez. Yo quisiera recordar que cuando observaba las primeras salidas de los cuadros, no siempre tenían que ser ventas ilegales. Bueno, por eso la gente callaba profundamente sobre las posibles ventas o traspasos de cuadros. O sea, tenían miedo de ser acusados de especulación. Y había que tener una gran confianza para decírselo a alguien que ha pasado, que lo ha vendido a otra colección, ¿no? Pero cuando he observado, también ha sido por herencia, porque
el régimen comunista dejaba algunas cosas legales, como por ejemplo traslado de los jubilados a las familias en el extranjero, o sea, a los emigrados, y les permitía traer algunos cuadros. Eso ocurrió con algún cuadro y algún dibujo de la familia Sigmund de Olomouc, cuyos descendientes viven en Suiza, o sea, como ejemplo. Pero cuando he observado esas primeras salidas, me quejé ante el crítico Chalupecki, que aparece con Domínguez, que era una de las autoridades más grandes de aquella época, y él me dice: hombre, eso no importa, porque un día Europa será un conjunto y podrás prestarte los cuadros de donde quieres. O sea, eso ocurre ahora mismo. O sea, había que tener un gran optimismo en aquella época para poder afirmarlo, ¿no? O sea, esto es lo que recuerdo después de 40 o casi 50 años. Bueno, esto es del sistema que gobernaba. Podría decir yo que Domínguez realmente vivía unos años o unos días felices en Checoslovaquia. Esto se nota a través de la fotografía, y esto le ayudaba, digamos, a superar los tiempos difíciles después de la guerra, porque no hubo tanto comercio con cuadros como puede pensarse, ¿no? Por lo menos no tocaba a los artistas que sí que se sabía que existía, pero no eran todavía consagrados, como Domínguez, en ese sentido. Entonces, lo sabemos también por una carta de Martha Scholz, que escribe a un jurista, un banquero, para preguntar cómo se puede trasladar el dinero que consiguió Domínguez en Olomouc y en Checoslovaquia. Entonces, el banquero explica lo difícil que es y indica un camino, parece que un poco extraoficial, para visitar tal persona y tal persona, hablar con ella y quizás dejarle algún dibujo o alguna cosa así. Porque en el año 46 y después no hubo todavía ninguna, diríamos, regla, no hubo ningún sistema de intercambio banquero, porque Alemania estaba destruida y hubo una separación, diríamos, institucional de Francia y Checoslovaquia, porque en Checoslovaquia no se olvidaba lo que se llama la traición de Múnich, cuando Francia e Inglaterra renunciaron a Checoslovaquia y Hitler pudo ocupar el país. O sea, esto hay que tomarlo siempre en consideración. Entonces, de los 150 60 obras, de las 150 60 obras que he detectado, incluso a través de una comunicación, hablando con alguien que me dijo que tal persona tiene una obra. Entonces, algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, precisamente por lo que he dicho, que no querían mostrar la procedencia de la obra para evitar los posibles problemas, ¿no? Entonces, de estas 160 obras hemos escogido aquí unos 40 cuadros y dibujos, o sea, es apenas un cuarto de lo que existe o existía en Checoslovaquia. Hoy muchas piezas están afuera, y cuando yo hice 3 exposiciones, una en el año 1986, que era con motivo del aniversario de Domínguez, obtuve una admonición de la dirección de mi galería que no era cosa correspondiente con el realismo socialista. ¿Ah, sí? Sí. ¿Todavía en el 86? Sí, todavía en el año 86.
Y bueno, no me ha pasado nada, pero era una admonición, o sea, para evitar que continúe en esa actividad. Bueno, 10 años después he hecho la exposición de Olomouc para conmemorar 50 años de la presencia de Domínguez en Olomouc. Y a partir de ese momento y con la aparición de Internet, han comenzado a surgir decenas de imitaciones de trabajos falsos. Incluso venían a consultarme con una carpeta llena de españoles de París y de Picasso. Entonces era un dibujo a óleo en el papel. Entonces le dije a ese señor, usted tiene que dirigirse a otro especialista. Y él me dice, ¿cuál? Yo digo, especialista en el papel porque es el papel checoslovaco fabricado en tal sitio. O sea, yo no puedo determinárselo. O sea, aunque tampoco se puede, digamos, en caso de Picasso resultaba claro, pero los artistas españoles sí que podían trabajar sobre papeles checos, porque estuvieron, Picasso no. O sea, son todo cositas pequeñas, pero cuando se suman crean problemas, ¿no? Bueno, y para cerrarlo, más o menos creo que ya hemos llegado al final. Quisiera decir que todavía hay posibilidad de encontrar alguna obra desconocida, porque hay gente que en la segunda generación, eso debía de haberlo dicho antes, o sea, la dispersión de la obra de Domínguez comenzó con la muerte de las personas que recordaban a Domínguez personalmente, o sea, tanto en Praga como en Olomouc. Incluso, por ejemplo, el hijo del pintor Janeček presentó hace poco tiempo unos 80 dibujos desconocidos. ¿De Domínguez? De todos los españoles de Francia. O sea, un Domínguez solamente. Entonces yo le he ofrecido que preparemos una exposición, pero todavía no he recibido la respuesta, o sea, ojalá que se cumpla. Entonces nunca se puede excluir de que haya alguna familia que tuviera una. Por ejemplo, una de las redactoras de Europa Libre, o sea, lo que se consideraba la emisora contrarrevolucionaria contra el socialismo, acaba de publicar un libro donde recuerda que había adquirido una obra de Domínguez el mismo día de la inauguración, y que se lo llevó a casa cuando terminó y que la suegra no quería porque no le gustaba, pero mantuvo el cuadro en la familia y ahora su hija lo tiene en Londres. Tuve la suerte de averiguar la dirección de la hija y estaba incluso dispuesta a prestar el cuadro, pero como complicado de ir a Praga pues eso lo impidió. O sea, es una muestra de que todavía quedan... ¿Qué era el tema? ¿Qué cuadro era? Era un toro con flecha. Estará reproducido en el catálogo. Me han mandado una foto a colores. O sea, esto es lo que puedo agregar a esta excelente presentación. Bueno, no sé si hay una cuestión desde el público. Si puedo permitirme todavía un pequeño detalle, es que consulté un diccionario que es de autoría del crítico Campoy, de los años 60. Sí, claro. Y él dice lo siguiente de Domínguez: pintor surrealista enraizado en la Escuela de París, pero de un surrealismo ecléctico de base casi naturalista y en el más noble sentido de la palabra académica.
Su poderoso dibujo da a sus formas la rotundidad de la escultura. Hay en su obra de equívoco lenguaje y simbólico sentido una constante agresiva presencia del espectro de la libido. O sea, era una opinión prácticamente negativa. ¿Y cómo ha cambiado en 50 años? No le hubiera gustado nada a Domínguez esa descripción, ¿no? ¿No, Isidro? Bueno, pues entonces concluimos aquí y mañana seguiremos con las jornadas. Muchas gracias.